efectivamente fue una áspera discusión y que yo tuve un gesto fuerte con el diputado Cornejo en función de unos términos que él usó, descalificantes, ofensivos, delantes. Bueno, le he recriminado eso y el doctor Cornejo se retractó de ello y pidió disculpas. Llega porque se aplica dos criterios absolutamente vedados para un juez y para la Corte. Las funciones que tienen los jueces de la Corte les obliga a tener secretarias que sean las colaboradoras en su despacho. Bueno, los jueces la tienen que nombrar y es un trámite donde depende únicamente del juez. Lo dice Mi mujer tenía una secretaria que es la doctora Adriana Rodríguez de López Miró, que fue nombrada ahora juez interina en reemplazo de la doctora Lutaif, porque está enferma. Entonces, ante la situación de vacancia que se produce de ese cargo, le digo, los secretarios, los empleados que están ahí son los que tenía antes la doctora Garro, son los mismos. La doctora Rodríguez también era secretaria de la doctora Garro. Entonces la habla la doctora Moman y el doctor Domínguez, a ver si estaban de acuerdo en que la nombre. Ambos le dijeron que sí. Entonces le dijo al presidente de la Corte para que la nombre. Bueno, de repente un juez de la Corte se acerca y le dice que no la pueden nombrar porque esa chica no es de la confianza del doctor Ferrari, que es esposa de fulano de tal y que tiene problemas con Ferrari. Que no, bueno, me dijo, pues, ¿y cuál es el problema que tiene? Va a estar conmigo esta chica, no tiene nada que ver. Además, no, es que si nosotros nos oponemos, uno de nosotros que se oponga ya es suficiente. Entonces mi mujer le dijo, mira, yo no considero que tenga que pedir autorización para nombrar, porque es mi derecho nombrarla. Y bueno, se hizo una reunión de corte el día 19. Y manifiesta de que él tiene un enfrentamiento con el doctor Sebastián Lloret, que es el esposo de la doctora Mosman, a raíz de que en un momento, en el año 2008, cuando a él lo propusieron y lo designaron juez de la Corte, pero este abogado presentó un recurso de amparo en el que se adhirieron de pena de abogado, entre ellos el doctor Lloret. El doctor Lloret parece que tuvo una posición destacada en esas circunstancias de negativa a que el doctor Ferrari asumiera. Eso lo traslada a la situación de la señora. Entonces, bueno, mujer le parece que eso es una cuestión absolutamente distinta, que lo que tenga que ver con el doctor Lloret, que lo resuelva con el doctor Lloret, que es la señora Victoria Mosman. Y bueno, ellos dijeron de que no, que consideran de que la mujer es un accesorio y que si es esposa de este doctor que tiene problemas, naturalmente no puede estar en la Corte. Eso es, en apretadísima síntesis, lo que ha pasado. Esto significa que hay dos situaciones. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente, doctor. Sí. Que hay dos situaciones que se plantean. En primer lugar, nadie tiene que poner objeciones en el nombramiento del que es el secretario personal, del que tiene el juez de la Corte. Nadie debiera poner, porque la acordada expresamente establece que es una facultad que tiene el juez de la Corte. Bien. Ese es un abuso, en consecuencia, de poder por parte de los que así entienden que puede vetar esta designación. Y por otro lado, es una cuestión de discriminación de género hacia la doctora Mosman, en función de que la doctora Mosman no es otra cosa que un sujeto de derecho individual y que tiene todas las garantías para actuar donde corresponda, y únicamente se descalifica o descalifica por sus propios méritos o acciones. Mire, eso sería subestimar la personalidad, la trayectoria del resto de los ministros. Eso indudablemente es una inexactitud. La verdad que, más allá de entrar luego a la respuesta directa, la Corte vive una situación de mucha amargura y aflicción por esto, porque indudablemente están diciendo cosas que no son.
hay algunas cositas que hay que precisar. Indudablemente que cada uno de los ministros de la Corte tiene el derecho y la facultad de nombrar a quien ellos les parezca. Pero hay que dejar sentado de que cada uno de los ministros somos la séptima parte de un todo institucional muy importante. Por lo tanto, siempre los intereses de la Corte están por encima de los intereses individuales. Yo he tenido una conversación, porque la doctora Kaufmann me vino a ver a mi despacho para hablar de este tema, porque a ella ya le habían dicho que había algún tipo de objeciones en relación a esta situación. Por lo tanto, si el doctor Martínez le dice que yo le fui a decir este tipo de cosas, no es así. En la conversación que yo tuve con la doctora Martínez, cuyos detalles obviamente no voy a revelar, y detalles de los cuales obviamente la doctora Kaufmann sabe y conoce, yo he sido muy claro y muy concreto en decirle de que yo no tenía mayores problemas, que yo no tenía confianza en la doctora Mossmann, pero que si yo era el único que decía eso, que yo no tenía ningún tipo de problemas que ella ingresase nuevamente a la Corte, porque ella ya estuvo en la Corte cuando yo ya estaba de ministro. Por lo tanto, si yo en algún momento tuve algún tipo de problema con la doctora Mossmann, mi derecho a veto, por decirlo de alguna manera, lo hubiera ejercido antes. No fue así, y eso ella lo sabe bien, pues yo se lo expliqué correctamente. Y luego, la Corte, como todo institucional, se maneja por acordadas. Acordadas significa acuerdo, significa discusión, significa diálogo, consenso, y también significa diferencias. Por lo tanto, el estamento administrativo al cual pretende acceder la doctora Mossmann son por acuerdos, y la Corte, si son 7 ministros, tiene que discutir los acuerdos, y en eso la Corte discute permanentemente en cuestiones técnicas o administrativas o jurídicas. Se discute porque eso es lo saludable del sistema, la diferencia de posiciones, la diferencia de pensamiento y de postura jurídica. Y del acuerdo y de mayoría surgen las resoluciones de la Corte. Ningún juez de la Corte es más que otro juez de la Corte. Somos toda una parte integrante sometida a la voluntad institucional de la mayoría de la Corte. Esto es así y siempre es así en cualquier cuerpo colegiado, pasa en la Cámara de Diputados, en todo cuerpo colegiado, las decisiones y diferencias se someten a la consideración de la mayoría, y cuando la mayoría opta por una solución, la minoría debe someterse a esa decisión. Concretamente, la decisión del doctor Abel Cornejo, cuando la doctora Mossmann viene a trabajar a la Corte como secretaria del doctor Cornejo, el doctor Cornejo luego, en una reunión de Corte con la presencia de 2 mujeres, plantea la situación que le había perdido la confianza a la doctora Mossmann, y para mí eso es suficiente, porque el doctor Cornejo es un par mío, y él ha sometido la cuestión de la confianza de la doctora Mossmann en el seno donde corresponde. Con la presencia de 2 mujeres se ha discutido en aquella oportunidad y se ha resuelto una cosa, y para mí volver sobre ese tipo de cuestiones son cuestiones ya superadas y ya resueltas. Entonces sí, yo no tengo ningún tipo de cuestiones con la doctora Mossmann, y eso quiero que quede absolutamente claro. He hablado una sola vez en mi vida con la doctora Mossmann, y encima le insisto, ya estuvo en la Corte con mi presencia acá. Es más, cuando se fue de la Corte, el cargo de la doctora Mossmann es de secretaria de primera instancia, y fue asignada a funciones de la segunda instancia, lo que significa un ascenso en su carrera, con un aumento en su emolumento personal. Por lo tanto, en ningún momento se ha pretendido perjudicar a la doctora Mossmann.